Buenas tardes, grupo. Nosotros somos el equipo 3 y a continuación le presentaremos nuestro tema, la Confederación Maya. En la península de Yucatán, al sureste de México, fue el territorio hacia el cual emigraron gran número de los mayas del antiguo imperio, a partir del siglo IX de la era cristiana y durante el siguiente. La estructura de la sociedad maya se desarrolló principalmente en tres ciudades, Chichén Itzá, Mayapán e Iuxmal. En el año 1004 fue creada la Confederación Maya, que reunió a esas tres grandes ciudades. Los mayas del nuevo imperio no formaron solo un estado, en vez de eso se manejaba entre convivencia de estados sigascos, diversos que eventualmente lograban el dominio regional temporario, aunque había relaciones continuas nacidas de la cultura común. En dichas ciudades actuaba como gobernante supremo el Alaj Yunik, hombre verdadero. Consistía en una variante de la monarquía teocrática, quien era un rey impuesto por voluntad divina. Confederación Azteca. Los aztecas se estructuraban en una confederación también conocida como la Triple Alianza, que integraba tres pueblos, Tenochtitlán, Texcoco y Tacoplán, o Tacuba. Cada pueblo contaba con instituciones de gobierno autónomo. La Confederación Mexica llevó su dominio en un área que abarcaba la mayor parte de los territorios de México y Guatemala actuales, en cuyos pueblos también habían sometido obligándolos a pagar tributo consistentes en bienes y en personas a los que habían unificado en un sistema mercantil común. Al tiempo de la llegada de los españoles, el imperio azteca abarcaba casi todo el centro, el sur, el oriente y una parte del sureste del actual territorio mexicano. Dentro de él, las autoridades como los pueblos sometidos debían pagar tributo a los aztecas, que establecían a veces guarniciones militares y en todos sitios comerciaban con sus mercaderes. Antes de que el conflicto se desencadenara, se observaba escrupulosamente ciertas reglas de diplomacia que obligaban al intercambio de regalos. Era común que los embajadores de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba se dirigieran a las autoridades del pueblo al que iban a ser atacado, para anunciarles las calamidades de la guerra, los padecimientos y los daños posibles, indicándoles que era preferible que admitieran la amistad y la protección de su imperio, que evitasen ofrendas de oro, de plumas y mantos, y que aceptaran una imagen de Huitzilopochtli en su templo. Se concedían varios plazos. Si no eran, si estos plazos no se hacían como los embajadores querían, la guerra estaba declarada. Su alianza implicaba un compromiso de ayuda recíproca entre sus miembros y permitía aprovechar los antecedentes de cada uno en diferentes sectores del valle, entre diferentes señoríos, las antiguas conquistas, los antiguos nexos entre las casas gobernantes e incluso las antiguas rutas de mercado de las que habían formado parte cada una de las tres cabeceras. Hubo muchos señoríos en el Valle de México y entre sus cercanías, que estaban directamente subordinados a alguno de los tres grandes reinos. Esto quiere decir que además de pagar tributo, tales señoríos sufrían la injerencia política de los tlatoanis aliados, quienes llegaban a nombrar nuevos gobernantes, aunque así alteraran la línea sucesora local. La riqueza de la Triple Alianza se originaba en tres ámbitos: las tributaciones de los súbditos directos, es decir, los habitantes de Tacoplán, Texcoco y México; la tributación de los señoríos dependientes mencionados antes y la tributación de todos los señoríos que habían sido conquistados en el resto de Mesoamérica. La tributación de los señoríos sometidos a la Triple Alianza no se sumaba y repartía entre sus tres miembros. Lo que ocurría era que cada señorío sometido enviaba la tributación a la cabecera correspondiente. Más allá del reparto de los flujos tributarios, parece haber existido una división de especialidades entre las cabeceras aliadas. México Tenochtitlán era el líder militar indiscutible, su ejército era el más fuerte y las campañas militares se planeaban. Los mexicas tenían dos tipos de guerra: la de conquista, que generalmente concluía con la quema o distribución del templo principal de la ciudad enemiga y la captura del botín, y la de
para prisioneros del sacrificio. Las guerras floridas, establecidas entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacoplan por un lado. Los esclavos o Tlatacontin llevaban siempre un palo atravesado detrás del cuello como signo de condición que adquirían por deudas, delitos o haber sido entregados como tributo por un pueblo, o por haber sido vencidos en guerra. Los esclavos no recibían remuneración por sus trabajos, trabajaban como agrícolas o servidores domésticos. Las mujeres hilaban, tejían o remendaban para su amo. Los esclavos podían tener bienes y casarse con un hombre o una mujer libre. Condición de esclavo jamás se heredaba. El elemento fundamental de la cultura azteca eran los sacrificios humanos, que para los aztecas eran una especie de compensación o pago que los hombres daban a los dioses. Todos los dioses recibían su parte de sangre en la vida del pueblo. Así la guerra, la conquista y el sometimiento de otros pueblos tenían motivos económicos y políticos, pero también razones religiosas, búsqueda de prisioneros para su sacrificio. El sacrificio humano más común consistía en arrancar el corazón de la víctima ofreciéndose enseguida al dios. Para ello, 4 sacerdotes sujetaban a la víctima de pies y manos, mientras con un cuchillo de pedernal, con el que se daba un golpe en el pecho, se arrancaba el corazón, de que era después ofrecido a los dioses.